Salí de Lima hace varios días. Viajo en mi Royal Enfield Himalayan. Buena parte del viaje es por lugares increíbles y extremos. Pero este viaje no se puede comparar con lo que hizo un grupo de inmigrantes hace más de un siglo. Cruzar el océano Atlántico en barco, navegar por las costas del Perú, para luego cruzar el desierto costero, subir la cordillera de los Andes y entrar a la selva. Fue lo que hicieron los inmigrantes que llegaron de Austria y Alemania para fundar Posuso en el año 1859. Durante el gobierno del general Ramón Castilla, se dieron leyes que facilitaban la llegada de inmigrantes. Desde Alemania, el barón Schutz von Holzhausen promovía esta travesía. El 29 de marzo de 1857, 200 tiroleses y 100 prusianos zarparon de Amberes, en Bélgica, en el barco inglés Norton, rumbo al Perú. El padre, José Egg, casó a 23 parejas jóvenes en el barco. El 25 de julio de 1857 llegaron al puerto del Callao. Desde la ciudad de Huacho, iniciaron un duro viaje por tierra, cruzando la costa y la cordillera de los Andes. El 25 de julio de 1859 llegaron a Posuso 170 personas. Los colonos austroalemanes empezaron una nueva vida en la pobreza y aislamiento. El gobierno peruano no cumplió con todo lo prometido. El 22 de julio de 1868, un segundo grupo de inmigrantes siguió la misma ruta. Hoy Posuso es una próspera y pequeña ciudad que mantiene muchas de las costumbres de origen europeo. Sus actividades económicas se centran en la agricultura, ganadería y turismo. De Oxapampa a Posuso hay casi 80 kilómetros sin asfaltar, y que en épocas de lluvia se bloquea constantemente por los deslizamientos de lodo y piedras. Toda esta zona de la selva central es una joya natural y una mixtura de culturas, desde los antiguos pobladores yaneyas y poblaciones de otras naciones originarias hasta el mestizaje de los inmigrantes que han logrado ser parte querida y respetada de la mixtura cultural del Perú. Hola. Un chapuzón. Está riquísima el agua. Para mí ya ese chapuzón fue suficiente. Voy a secarme, regreso a Posuso, que más o menos estoy a media hora, y regreso a Oxapampa, porque si es como ayer, en un par de horas empieza la lluvia fuerte. Posuso, en vocablo yaneya, significa pozo de sal. Estas pozas turquesas son piscinas naturales con altos índices de azufre y sal y se ubican a unos 30 minutos de Posuso, en el poblado de Bajo Chancarizo, muy cerca del Parque Nacional Yanayaga-Xemillén.
noche regresaría a Oxapampa, a la casa de la familia Chávez. Al día siguiente, Franco me acompañaría hasta la salida de Chontabamba para continuar el viaje hacia el bosque de piedras de Wayai. Hermano, han quedado muchas cosas por hacer, mucho por conocer. Qué linda familia. Y tienes que volver para seguir, pues. Acá los vamos a estar esperando siempre, la familia. Muchísimas gracias, de verdad. Qué linda familia. Muchas gracias. Suerte, gracias, hermano. Todo de frente. Patiné ahí, me caí acá y no la puedo levantar. Me alejaba de Oxapampa subiendo el monte por terrenos hermosos pero difíciles. Poco a poco dejaba atrás la selva alta y entraba una vez más a la cordillera de los Andes. ¡Hola! ¡Hola! Buenas. ¿Puedo pasar un ratito para cambiarme? Me agarró una helada. Granizo, nieve. Ya paró, pero todo está como un espejo. Bueno, esto pasa cuando uno es burro y no se pone las cosas en el momento indicado.
Alalao. Alalao, en castellano. Ucayama, en quechua. Cayama. Ajá, Ucayama. Pasa y Ucayama. Tumchucama, eso, ¿no? ¿Tumchucama? Tumchucama hasta el hueso. Hasta el hueso. Así es. Hay que aprender a hablar quechua. Claro, hay que hablar el quechua. Acá el hombre, el huacaycholo, recién se está calentando con su chinguerito y ahora va a seguir su ruta a Guayey. Ojalá que lo llegue. Dios que lo acompañe. Muchísimas gracias, señor Hernán.